de Sabaneta, en el departamento de Antioquia, en el año 2016, municipio finalista del premio Construyendo Sueños, Niños, Niñas en Planes de Desarrollo. Bueno, y con ellos vamos a terminar esta conmemoración tan importante en nuestros 10 años. Manuela va a ser la única mujer bendita entre ese grupo de hombres, ¿no? Bienvenidos. Adelante, por favor, sigan. Bueno, muy buenos días a todos. Bueno, un placer estar la mañana de hoy en la celebración de los 10 años de Colombia Líder. Creo que estos 10 años ha sido pues un viaje maravilloso, un viaje, yo creo que el viaje más privilegiado que uno pueda tener a la democracia colombiana y a la democracia a través de sus experiencias y sus caras más estimulantes, a esa cara amable, a esa cara comprometida, a esa cara que se sacrifica por lo público y por realmente cambiar las cosas en realidades muy difíciles. Lo que he visto en estos 10 años, no solo como periodista, sino como miembro activo del equipo de Colombia Líder, ha sido realmente maravilloso, de cómo realmente uno sí puede contribuir activamente desde el sector privado, desde los medios de comunicación, desde las fundaciones, desde los organismos multilaterales, a que la democracia se fortalezca. Y Colombia Líder ha sido eso, ha sido, creo yo, el mejor aliado que ha tenido la gobernabilidad local y regional, esa gobernabilidad que tiene unos líderes absolutamente increíbles. Y yo solo digo que aquí el mejor aliado de esos gobernantes, de esos alcaldes, de esos gobernadores, siempre será Colombia Líder. Así que pues a Karen, a todo el equipo que se la pasa recorriendo el país increíblemente, digamos, creo que se la pasan más en un avión o en transporte que realmente estando, porque tratamos de estar en los mayor número de municipios, darles pues toda la felicitación, todo el agradecimiento por ese trabajo, un trabajo que ya trasciende las fronteras. La experiencia de Colombia Líder, como lo mencionaba Karen, ya digamos ha tenido un espejo en Chile, los alcaldes que han tenido la oportunidad de viajar al exterior, de compartir sus experiencias, de haber podido crear una red no solo del buen gobierno y de los alcaldes y gobernadores, sino una red donde participan otros actores. Esto no es lo público por un lado y lo privado por el otro, esto es un tema donde todos cabemos en un diálogo productivo y un diálogo inteligente para fortalecer la democracia. Y eso es Colombia Líder. Y yo creo que estos 10 años y ese viaje ha sido fortalecer esos lazos en lo concreto, en la pedagogía, en las acciones, y espero pues que en los próximos 10 años podamos seguir adelante, seguir siendo ese aliado y tener una democracia muchísimo más fuerte. Quería empezar con la venia de estos líderes que ustedes ya todos conocen, con una pregunta para esta maravillosa pequeña líder, Manuela Rodríguez. Es alcaldesa infantil de Sabaneta, en Antioquia, y preguntarle a Manuela cómo fuiste elegida
alcaldesa y por qué decidiste ser alcaldesa infantil de Sabaneta? Bueno, yo decidí ser alcaldesa del municipio de Sabaneta porque me gusta trabajar con la comunidad. Quería realizar actividades que los beneficien a todos los habitantes, que se sientan cómodos en sus municipios. ¿Y cuál ha sido tu trabajo como alcaldesa? ¿Qué has podido hacer? ¿Cómo es tu trabajo en el día a día? Mis propuestas fueron sensibilizar a los estudiantes sobre el cuidado del medio ambiente y pues tener más apoyo de la policía para que los estudiantes se sientan más seguros. ¿Y tú tienes relación con un consejo de Sabaneta? Digamos, ¿cómo funciona el consejo infantil de Sabaneta y tú qué papel juegas ahí? La Dirección de Convivencia Ciudadana va a todos los colegios públicos y privados, de tercero a séptimo. Los niños se postulan y los que queden hacen la campaña en su colegio. Los que queden, entre ellos mismos, se escogen para, disponer los cargos para cada uno. ¿Y cómo ves a los niños de tu edad frente a estos temas, digamos, de liderazgo y de lo público? ¿Están interesados en su país? ¿Están interesados en el futuro del municipio? ¿Ves que hay, o realmente, digamos, ves que los niños están más dedicados a sus actividades, digamos, de niños? ¿Cómo es ese interés? Hay niños muy comprometidos, quieren saber sobre el país, de la política, se quieren acercar a ello, como hay otros que no les interesa, pero son muy comprometidos. ¿Y tú qué te gustaría hacer cuando grande? Ser alcaldesa del municipio de Sabaneta, tomando como ejemplo al doctor Iván Alonso Montoya. Muy bien. ¿Y qué relación tienes con el alcalde de Sabaneta como alcaldesa infantil? Para mí es un amigo que me da mucho ejemplo para llegar a ser como él en el municipio. ¿Y qué opinan tus hermanos de que tú seas alcaldesa infantil? ¿Qué te han dicho? No, pues se enorgullecen de mí. Tú eres la líder de la casa y tus papás también están orgullosos de ti. Sí, señor. Y además estás divinamente vestida, estás impecable. Gracias. Muy elegante. Y un aplauso para Manuela, que es el futuro de Colombia. Bueno, ahorita te sigo haciendo otras preguntitas. Bueno, entonces, pues ya no necesita presentación. O sea, Aníbal y Richard, Alcides, ganadores de Colombia Líder. Y quería arrancar con Aníbal, quien ha estado, digamos, al lado de Colombia Líder por ser precisamente un gran gobernante y ha sido exaltado en 2 oportunidades. Preguntarle cuáles son esas lecciones que le han dejado gobernar en Colombia. Digamos, usted ha sido gobernador de Antioquia, después fue alcalde de Medellín y gobernar no es fácil. Gobernar este país con todas las presiones, con todo lo que sucede, no es fácil y hoy en día menos con las redes sociales y con esto de que el poder cada día es más efímero. Usted, digamos, Aníbal, ¿qué lecciones le deja haber gobernado y usted, por ejemplo, qué le diría, digamos, a una persona como Manuela, digamos, cuáles son esas características que debe tener ese líder para la Colombia de hoy? Bueno, Alejandro, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Nuevamente, como todos lo han hecho, y vale repetirlo, felicitaciones a Colombia Líder, un agradecimiento a Karen, a ti, a todo el Consejo Directivo y a quienes como personas y como instituciones han estado comprometidos en Colombia Líder, que creo que es una institución que, entre comillas, en apenas 10 años ya va marcando huella y lo hará seguramente mucho más fuertemente en el futuro. En segundo lugar, pues realmente queda difícil hablar después de los niños que hablaron en la pantalla y después de Manuela. Creo que
simple y llanamente, si dejáramos eso como el resultado de esta invitación de Colombia Líder hoy y lo atendiéramos y los escucháramos, avanzaríamos enormemente en nuestras ciudades, departamentos y país. Ahora, lecciones aprendidas en el ejercicio como gobernador y como alcalde, muchas yo trataría de destacar tal vez 2 o 3. Una de ellas, que está muy en la esencia de lo que yo entiendo es Colombia Líder y lo que resalta Colombia Líder, y es hacer equipo. Es que aquí hemos sido en cierta medida exaltados unos gobernantes, unas personas, pero lo que en realidad hay detrás de eso siempre es un extraordinario equipo. Y el líder no puede entenderse nunca solo, es decir, es completamente contrario a eso. El líder siempre está en esencia referido a la capacidad de sumar a otros y ojalá a muchos hacia uno o varios propósitos. Entonces, indudablemente, esa es una primera condición que yo resaltaría, y es rodearse de un muy buen equipo, pero no solo eso, sino saber hacer equipos, o saber hacer equipo con otros que no son exactamente el equipo de gobierno. Hacer equipo con otras instituciones, hacer equipo en el caso, por ejemplo, de los gobernadores con los alcaldes, con otros gobernadores, con el presidente de la República, con otras instituciones. Y el segundo punto que resaltaría y que puede sonar un poco contradictorio, y ese, yo creo que el líder indudablemente es el que toma decisiones difíciles. Y mucho más en un mundo que hoy está completamente gobernado, entre comillas, por las redes sociales, y a través de las redes sociales por la inmediatez, y a través de la inmediatez por la popularidad. Y muchas veces lo que la gente está mirando es los altos niveles de popularidad, cuando en realidad las decisiones más importantes que a veces tiene que tomar un gobernante son las impopulares. Y las que pueden ser impopulares en el inmediato, pero terminan siendo reconocidas en el futuro y en el largo plazo. Hay 2 temas, Alejandro, que creo que serían importantes para los actuales alcaldes y gobernadores y para las futuras. Ahorita retomamos ese tema de decisiones impopulares porque sé que le tocaron varios episodios en ese sentido, y para precisamente hablar sobre el carácter, digamos, de tomar decisiones, quería preguntarle a Richard, que creo que gran parte de su gobernación se dio precisamente frente a ese carácter de no desfallecer en tomar decisiones polémicas. Me refiero a una que es, digamos, que el tema del Santísimo, y digo polémicas porque despertó todo tipo de críticas por la dimensión de la obra, por las características religiosas en un país donde la Constitución contempla, digamos, la separación del Estado y la Iglesia, pero donde hemos visto también que todas las grandes decisiones que quedan en la historia son polémicas, ¿no? Fue polémico el Transmilenio, fue polémico en Santander en su momento el Parque Nacional de Chicamocha, el Panachi, que hoy en día pues es un fenómeno y uno de los destinos turísticos más importantes de Santander. Fue muy polémico, y cómo así que iban a hacer un parque temático incrustado en el Chicamocha, eso es una cosa delirante, pues podría ser muy criticable, y hoy en día espero que todos hayan ido, que es increíble. Entonces, cuéntenos, Richard, cómo fue, digamos, ese perseverancia y ese carácter a la hora de tener, no solo en este caso específico de un tema que fue muy simbólico, sino de mantener, porque lo fácil hubiera sido de golpe ceder, no tener problemas, no pisar callos, no echarse gente encima y hacer otras cosas. ¿Cómo es ese tema del carácter gobernando? Bueno, Alejandro, saludarte y saludar a Karen, felicitarlos por los 10 años y a la mesa directiva, saludar aquí a
a los amigos que nos acompañan. Y yo le dejaría un mensaje a Manuela para hablar sobre el carácter. Manuela, un líder tiene que ser como el elefante. Y un líder es un elefante. Primero tiene que tener las orejas grandes como el elefante para saber escuchar muy bien. Ahí los niños lo decían. Queremos que seamos escuchados. Segundo, tenemos que tener la boca como el elefante, pequeña. Hablar cuando se debe hablar para después no retractarse. Tercero, los ojos grandes, Manuela, como el elefante. Para mirar bien, pero no así. Mirar perspectivamente, para mirar todas las situaciones. Un líder no puede ver una situación, tiene que mirar todas las situaciones, incluso aquellos que hablan mal de uno. Y cuarto, tiene que tener la fuerza, ahí está el carácter, Alejandro, y tiene que tener los pasos firmes y decisivos del elefante. El elefante es lento pero seguro. Y así logramos pues hacer un ícono hoy en día en Santander como es el Cerro del Santísimo. Nosotros tuvimos una política en mi gobierno que fue reducir la pobreza extrema. Hoy estamos hablando de la implementación del acuerdo y va a tomar un tiempo implementar los acuerdos de paz, pero si no nos dedicamos a reducir la pobreza mediante políticas que den oportunidades, pues van a detonar otro tipo de conflictos. Nosotros en Santander elegimos el turismo como el mayor dinamizador de la economía en el departamento. Gracias al turismo, Alejandro, logramos generar 20.000 empleos. Hoy en día Santander dejó de ser petróleo dependiente en este debate de minero energético y su primer renglón es el turismo. Se habla que a mediano plazo el turismo va a pasar al sector petrolero como el primer generador de empleo y de divisas del país y por eso perseveramos. No es fácil. Me cascaban todos los días, pero aquí estamos. El proyecto totalmente terminado. Hoy no solamente tenemos Panache, hoy tenemos el Cerro del Santísimo. Se empezaron a construir 5 centros comerciales, 11 hoteles y hoy el turismo le representa para Santander no millones sino billones. Entonces yo lo dejaría así en la teoría del elefante. Muchas gracias, Richard, y pues decir que hoy en día pues Santander es líder turístico como departamento en Colombia, digamos, de todo ese proceso suyo y anterior, digamos, de cómo han sabido enfocar esa visión y defenderla. Alcides, usted cuando estuvo de alcalde de Río Negro, pues le apostó a la inclusión, digamos que fue una parte de su bandera y en esa inclusión fue, digamos, un hombre muy comprometido con las personas con discapacidad. Los alcaldes a veces, como decían en la mañana, tienden a dejar grandes obras y es importante dejar grandes obras porque tienen un alto componente simbólico. La inclusión a veces no tiene ese componente tan atractivo. ¿Usted cómo logró en ese sentido ser reconocido por ese factor de inclusión, siendo que a veces es muy silencioso? Digamos, ¿cuál fue ese secreto del éxito de la inclusión en su alcaldía? Muchas gracias, Alejandro. Saludos a Richard, a Manuel, a Aníbal, a todo el equipo de Colombia Líder, a Karen y a los amigos y amigas que nos ven y escuchan. Sí, en efecto, hay temas sociales que no generan mucho rating de sintonía. Ese tema de la inclusión, el tema de la nutrición infantil, Aníbal, ¿recuerdas cuando empezó tu hermano Guillermo? Eso no tenía mucha sintonía, pero realmente cuando hay sensibilidad, entendés que puedes hacer las grandes obras de infraestructura, pero que si no te concentras en el alma fundamental de la ciudad, que son los ciudadanos,
no tiene como mucho sentido haber pasado por allí. Y en esto hablamos de sumar esfuerzos, como se ha hablado hoy toda la mañana. Yo me declaro campeón de las alianzas estratégicas. O sea, logramos sumar recursos muy importantes, no solo públicos, sino del sector privado, reconociendo mucho a Fraternidad Medellín, que es un gran aliado Aníbal allá nuestro. Le dimos la importancia a escuchar a los empresarios, que históricamente a veces los alcaldes les hacen como el feo. No, venga, siéntense con nosotros. El recurso público ejecútenlo ustedes a través de sus fundaciones y eso genera confianza, porque también mucho gobernante está esperando que el sector privado le consigne allá y eso no va a pasar. Es al revés, que hay que hacer la tarea. Entonces generan confianzas para hacer las grandes inversiones. ¿Qué hicimos, por ejemplo? Grandes instituciones educativas de la mano del sector público y privado, que permitieron generar todo el tema de inclusión y visibilizar el problema, si pudiéramos llamarlo problema, de que tenemos problemas de niños en distintas escuelas con alguna situación de discapacidad particular. Por ejemplo, la institución educativa Barro Blanco, que atendía al tema de sordos y mudos, que hoy tenemos aquí una persona que traduce con eficiencia ese tema. Ya teníamos una escuela dedicada, por ejemplo, a eso, y eso lo logramos visibilizar y posicionar. Aspectos tan sencillos como que se exija en las obras las rampas de acceso para los que van en sillas de ruedas, para los invidentes. Solemos pasar por las calles de nuestras ciudades y encontrarnos en un andén con un poste de las empresas de energía atravesado. Cosas de ese estilo hay que empezar a superarlas, para que el tema de inclusión, sin que exista el interés de que genere un rating de sintonía como tal, o que eso genere votos o aplausos, es porque es necesario. Muchas gracias, así es. Manuela, te quería preguntar si tuvieras la oportunidad de tener al próximo presidente de Colombia enfrente tuyo, que se va a posesionar en una semana, ¿qué le dirías? Que disminuya toda la pobreza del país y que en su plan de gobierno implemente el gobierno infantil. Muy bien. Y si tú llegaras a ser alcaldesa de tu municipio, ¿cuál sería, digamos, lo que te gustaría dejar y por lo cual quisieras ser recordada como líder? Pues terminar mi propuesta de el cuidado del medio ambiente y que me recuerden como una líder que trabajó por su municipio. Bueno, muy bien, muchas gracias. Aníbal, estamos hablando de un tema fundamental y es el tema y lo mencionaba, del relacionamiento, de crear equipo, ya no solo el equipo de uno, donde hay una jerarquía, donde el que manda es el alcalde, sino que uno crear equipo y trabajar con entidades que en una democracia pues no obedecen lo que dice el alcalde, sino tienen otras visiones. Y en ese sentido quería hablar pues del consejo, por ejemplo, o del gobierno. Hablo, digamos, consejo y gobierno, pero todo consejo, porque muchas veces sabemos las lógicas políticas, las dinámicas non santas, a veces casi extorsivas, clientelistas, digamos, de ese manejo. ¿Cómo ves tú un poquito esa dinámica después de haber gobernado, haber tenido la asamblea en la gobernación, haber tenido el consejo? ¿Cómo manejar ese tipo de relaciones, entendiendo que a veces pues hay unas dinámicas políticas que no son el bien público, sino precisamente un tema más clientelista o agendas electorales? Sí, un tema muy, muy importante y muy complejo, como tú lo dices, Alejandro. Yo creo que ahí uno tiene que manejarse por unos principios muy, muy, muy radicales, y eso fue los que de alguna manera yo puse en ejecución en mis relaciones con la Asamblea y con el Consejo, tanto en la Gobernación de Antioquia como en la Alcaldía de Medellín. Y ese, en primer lugar,
yo creo que la relación tiene que ser una relación de argumentos. Lo que nosotros llevamos como propuestas a la Asamblea o al Consejo de Medellín era basado en argumentos, no en negociaciones, y mucho menos en negociaciones burocráticas, llamémoslo así. Yo tuve la fortuna, tanto en la gobernación como en la alcaldía, de llegar, digamos, como candidato en su momento de un partido, pero apoyado por otros partidos y por diferentes movimientos sociales. Y de alguna manera, no solo en el aspecto de las relaciones con la Asamblea y el Consejo, sino en las relaciones, digamos, con otros grupos o con otros poderes políticos y aún económicos. La otra norma o el otro principio que yo siempre he considerado fundamental proviene de una frase y de un concepto que es: como se hace campaña, así se gobierna. El gobierno es de alguna manera un espejo de la forma como usted hace la campaña. Y si en la campaña usted negocia con los grupos políticos, usted hipoteca cargos futuros a los grupos políticos, cuotas futuras en el gobierno, pues así va a quedar encauzado para hacerlo en el gobierno. Entonces, por supuesto, nosotros no hicimos eso en ninguna campaña, ni a la gobernación ni a la alcaldía, y por eso tuvimos la libertad de no nombrar o designar ningún funcionario público, ni secretario, ni en ningún otro nivel, como parte de un compromiso con un concejal, con un diputado, con un senador, con un partido o con un grupo político. Y el tercer principio, yo creo que es fundamental, es el de en esa relación con el Consejo y con la Asamblea y con cualquier otro actor político, es la transparencia. Es que las cosas, el diálogo que usted tiene con el Consejo y con la Asamblea sea un diálogo transparente, sea un diálogo público, sea un diálogo que resiste siempre y en todo momento el conocimiento de los ciudadanos. Me explico, que usted no se siente en su despacho con un concejal o con un diputado a hablar algo que no pueda ser público. Lo que usted habla en su despacho o lo que usted da instrucciones que se hable a un secretario con los diputados y los concejales tiene que tener el nivel de transparencia que pueda ser totalmente conocido por la opinión pública. Y breve, ante esta pregunta, ¿cómo manejar lo que mencionabas de estos, digamos, cantos de sirena de popularidad que a veces impiden tomar las decisiones de gestión que son profundamente impopulares? Recuerdo cuando estaba en la alcaldía de Medellín el tema del impuesto de valorización. Entonces, que tocaba, digamos, poner unos impuestos fuertes, digamos, poner unos estándares mínimos de impuestos, y eso generó una reacción al comienzo de la alcaldía que pues claramente implicaba pues un tema de impopularidad momentánea. ¿Qué recomendaciones se puede dar uno a esos gobernantes a la hora de que la gente empiece a decir caímos en las encuestas, nos están criticando, hay unos editoriales, en Twitter dicen, etcétera? Bueno, lo primero, sí, Alejandro, tenés toda la razón, ese fue uno de los episodios, digamos, más complejos, no solo el de la valorización, sino también el aumento y la actualización del impuesto predial. Es un predial. Fueron los dos temas. El predial. Y es que, ¿qué hay más impopular que los impuestos? Y yo lo digo también francamente en este auditorio y en cualquiera. ¿Y qué hay más necesario que los impuestos? ¿Cómo funciona? ¿Y cómo funciona bien un Estado sin impuestos? Obviamente con impuestos progresivos, impuestos inteligentes, pero con un nivel importante de impuestos. ¿Y qué hay más populista que hablar de no impuestos? De bajar los impuestos y de no valorizaciones y de no contribuciones.
Lo que yo diría es, en ese caso y en cualquiera, si usted va a gobernar, digamos, regido por las encuestas, yo diría, pues mejor no se presente. Mejor escoja otro camino, pero no el de gobernante. Porque digamos que la estrategia le funcione, el populismo, y aun cuando gobierne regido por las encuestas, termine siendo un gobernante popular, le aseguro que en el futuro y con el tiempo el juicio de la historia va a ser que ese gobierno no fue un gobierno que le sirvió adecuadamente a ese territorio. Y el segundo aspecto es, creo que hay que ser realista. Si usted toma y está decidido a tomar decisiones impopulares, haga el esfuerzo máximo de comunicarlas bien. Porque no se trata de ser suicida o de ser autoflagelante tomando decisiones que son impopulares y, digamos, expresar que está siendo muy buen gobernante porque toma decisiones difíciles. No se trata únicamente de eso. Indudablemente, si usted comunica bien las decisiones difíciles, si usted hace una muy buena pedagogía de las decisiones difíciles, es más posible y es muy posible que muchos ciudadanos cada vez más las entiendan, las compartan y posteriormente las defiendan. Ok, muchas gracias, Aníbal. Richard, Santander fue quizá el departamento más afectado por la ola invernal. Recordamos que quedó incomunicado, carreteras, puentes, digamos, en una topografía muy accidentada. A usted le tocó el final de esa ola invernal y en su gobernación, si no me equivoco, usted fue pues el gobernante que firmó los contratos plan más grandes de la nación. Contratos planes, muchos de, digamos, de infraestructura, pues para poder volver a, digamos, a volver a ser competitivo y a comunicar a ese departamento con el resto del país. ¿Cómo fue esa experiencia como gobernante de decir, bueno, voy a relacionarme con el gobierno central, necesito no cientos de miles, sino billones de pesos, billones de pesos? Vemos en las OCATs que lo único que no hay son propuestas técnicas bien presentadas y que los alcaldes y gobernadores no cumplen los requisitos, y usted logró firmar contratos plan con la nación por 5 o 6 billones de pesos. ¿Cómo fue esa experiencia y qué lecciones le deja como gobernante? Cuando llegué a la gobernación tuve esos dos grandes problemas. Primero, la ola invernal. Y segundo, el nuevo sistema nacional de regalías, que aún sigue siendo tortuoso. Eso va a ser otro debate, pero se tiene que reformar sí o sí, porque ese es el trámite del trámite del trámite, que es uno de los grandes problemas que tiene nuestro país, que es la tramitología. Y enfrentando estos dos problemas, pues tomé dos decisiones. Primero, sensibilizar. El ser humano se mueve por las emociones. Y la gente hoy en día es muy apática a la política precisamente porque no se sensibiliza y no se genera o no se inspira. Y normalmente los colombianos en ese entonces en Santander creemos que los gobiernos tienen que ser de una sola vía. Que el gobierno, que el Estado haga y que todo lo haga. Pero no hay un compromiso de responsabilidad por parte de los colombianos, pongámoslo así a grosso modo. Yo lideré una campaña que se denominó Ayudemos a Santander y empecé a sensibilizar, empecé a mostrar a los santanderianos qué era vivir en un rancho a orillas de un río o del río Magdalena y cómo se vive después de perder ese rancho.
y convocamos a los santanderianos y logramos una inversión interesante para invertir en Santander. Como gobernador tuve dos opciones, o echarme a las petacas, perdónenme la expresión, o gestionar. Y Santander logró firmar a la fecha de hoy el contrato plan más grande que ha firmado la nación por 6 billones. Pero el contrato plan, Alejandro, tiene una función principal, que es la sostenibilidad. Hoy en día, cuando hay cambios de periodos, por ejemplo, si Federico es amigo de Aníbal, le continúa lo bueno que hizo Aníbal, pero si no, dice que no, porque es un tema netamente político. Pero el contrato plan en Santander se firmó desde el año 2013 hasta el año 2018. 27 de julio del próximo año se termina el contrato plan. Y eso significa que exista la sostenibilidad que necesitan los gobiernos departamentales. Y lo tercero, para no extenderme mucho, aparte de lograr la sensibilidad de los santanderianos, gestionar el contrato plan, empezamos a decirle al gobierno nacional que debe creer en la descentralización, porque el gran problema de los alcaldes y de los gobernadores es que nos descentralizan administrativamente, pero no presupuestalmente. Ejemplo de ello, la ley de víctimas, donde nos dan responsabilidades, pero no nos dan recursos. Por eso en Santander, y un gobernante, Manuela, tú que la tienes clara, tiene que sensibilizar, inspirar, ahí está la palabra inspirar. Segundo, gestionar, pensar en lo impensable. Cuando yo estaba en el Consejo de Gobierno, mis secretarios decían, pidamos un contrato plan como el de Boyacá de 1 billón. Y yo dije, yo quiero 6 billones. Y te confieso, Alejandro, me dijeron los secretarios, ¿y por qué, gobernador? Yo les dije, como dicen en la costa, porque eso es lo que necesita Santander. Teníamos los proyectos muy bien diseñados, todo debidamente estructurado, y logramos ese contrato plan para Santander. Okay, Richard, ¿y qué papel jugaron, digamos, o cómo fue esa relación con los municipios? Como, digamos, parte un poquito de lo que se critica es que las gobernaciones quedaron un poquito mal diseñadas en la Constitución del 91, en la medida en que, digamos, más allá de la delimitación, pues que no le dan el poder suficiente a las gobernaciones y que, digamos, una buena gestión depende de su buena relación con los municipios. ¿Cómo fue esa relación entre su gobernación y los municipios? ¿O qué dificultades tuvo? Sí, es que el gran problema de lo nacional a lo departamental y de lo departamental a lo municipal es la confianza. Es la confianza. Nosotros tenemos problemas de confianza entre los entes nacionales, departamentales y municipales. Por eso nosotros en las regalías recentralizamos y a los gobernadores nos quitaron esa confianza. Y los gobernadores hacen lo mismo con los alcaldes, no le envío los recursos, mejor yo lo ejecuto. Y pues eso se vuelve paquidérmico. El sistema actual, y hago una confesión después de ser gobernador y tenemos la autoridad de decirlo, el sistema es paquidérmico. Tenemos que hacerlo más ágil, porque gobernar no es fácil. La gente se queja porque no llegan los recursos a los municipios o al departamento, pero la ejecución es tortuosa por tanto trámite y tanto las OCATón. Acá se inventaron las OCATón para aprobar todo más rápido, pero sigue, por ejemplo, en este momento dejándose de ejecutar billones en el Fondo de Ciencia y Tecnología. Como gobernador confié, no lo puedo decir, el gobierno nacional confió en el contrato plan y por eso logramos una de las grandes ejecuciones a nivel departamental en la historia en Santander. Gracias, Richard. Alcides, usted fue un alcalde exitoso, manejó muy bien las alianzas, digamos, la participación, pero viendo retrospectivamente, quería preguntarle, uno, ¿qué le faltó que, digamos, hoy ve que no hizo
le hubiera gustado hacer, que no hizo. Y segundo, ¿cuáles fueron esas dificultades más grandes a la hora de gobernar? Digamos, uno pues despliega habilidades como líder, hace alianzas, hace equipos, se rodea bien, tiene buen perfil, tiene visión, todo lo que en los libros uno va chuleando como buen gobierno, y que a la hora de la práctica pues hay otro tipo de consideraciones que no están en los libros. Yo creo que este gobierno, en gran parte, si uno coge la lista de lo que toca hacer, pues la gran mayoría uno los va chuleando, pero en la práctica se necesitan otro tipo de valores y de virtudes para liderar. Usted, digamos, viendo en retrospectiva, ¿cómo ve esas lecciones de liderazgo local en Río Negro? Pues esa primera pregunta que me haces, Alejandro, me la hace la esposa mía a veces también. ¿Qué pudimos haber hecho de más? Y no me gusta respondérmela, entre otras cosas, ¿cierto? Porque es hasta complejo, porque son tantas las cosas que uno se imagina haciendo por su ciudad, y más por una ciudad como Río Negro, que es tan querida no solamente por los rionegreros, sino por todo el país, ¿cierto? Hay tantos intereses en esa ciudad, en su zona rural, tantas presiones hoy, Aníbal, por el suelo rural de ese altiplano tan bello del oriente antioqueño. Siento que nos hizo falta más trabajo subregional. Aquí está el alcalde de Marinilla, no me tocó con él en la época, pero siento que se necesita planear armónicamente ya no el municipio, sino la subregión o la región particular donde están empalmándose varios municipios, por decir algo, Guarne, Marinilla, Río Negro, Santuario, La Ceja, El Carmen. Ese gran altiplano, sí siento yo que necesita, por lo menos en mi época, haber trabajado mucho más articulados, porque no hay coincidencias en los planes de ordenamiento territorial. Hoy se discute la idea de un área metropolitana para ese altiplano, o una provincia, como lo está haciendo hoy el suroeste, ¿no? De tal manera que siento que nos hace falta ahí, y nos faltó más empeño en eso. Haber seguido trabajando procesos de desarrollo de infraestructura vial, que hicimos bastante. Río Negro está muy atrasado en eso. Hoy tiene la presión por el túnel del oriente antioqueño, que si no se hacen las grandes vías de desarrollo, usted estuvo hace poco en Río Negro, vamos a tener líos en esa entrada de vehículos al valle. Entonces hace falta que se siga profundizando en eso. El gobierno actual está trabajando la materia. Y grandes líos, sí. No, interpéleme de una vez. No, quería preguntarle frente a los planes de ordenamiento territorial, que digamos que son absolutamente fundamentales para proyectar el uso del suelo, para proyectar la organización del municipio a 10 años, a 15 años, y hemos visto que lo que se ha convertido es en un instrumento muy eficaz, más que el narcotráfico, de enriquecimiento de muchos gobernantes, porque cuando uno dice que esto pasa de ser un suelo rural a suburbano o a urbano, pues se dispara el precio de la tierra de manera astronómica, y no hay nada distinto a tener unos concejales ahí amigos y tal, y se acabó. Esto no hay que, mucho más difícil meter una tonelada de coca en Holanda, eso sí es difícil. Cambiar el uso del suelo, ya estas 200 fanegadas se vuelven suburbano, uno tiene 3 concejales y se acabó el tema, y eso significa unas sumas astronómicas, que es aterrador lo que ha venido pasando. ¿Cómo ve usted ese tema de los planes de ordenamiento territorial como alcalde, digamos? ¿Ve que eso, digamos, no se está utilizando, no se está manejando bien, le hacen el quite, lo están aplicando? ¿Cómo lo vivió usted? No solo su experiencia, por supuesto, sino la de los demás alcaldes, porque ustedes se reunían y tenían una percepción de lo que pasaba en las otras alcaldías.
A mí particularmente nos tocó la segunda generación de planes de ordenamiento territorial. El nuestro se aprobó en 2011, entonces va por 12 años, ¿no? En el caso particular no tuvimos grandes dificultades porque tuvimos un equipo técnico muy serio al frente del proceso. Un consejo también muy comprometido en el tema. No recuerdo yo grandes problemas o ruidos que se generan o que se han venido destapando en los últimos tiempos frente a esa materia. Creo que tuvimos el privilegio de hacer un plan de ordenamiento territorial que se necesitaba y se necesita para el momento histórico que vivía Río Negro. En la época el presidente Uribe me preguntaba sobre eso, ya se empezaba a visualizar cierta preocupación. Decía, ¿cómo hacer para regular este tema del desorden de la planeación del Valle de San Nicolás, alcalde? Él hasta expidió un decreto en esa época limitando el tema de las parcelaciones que se volvieron comunes en ese altiplano. Yo le decía, vamos, la norma, y a veces cuando nos quejamos al gobernador Richard y Aníbal de descentralización, hay unos temas de descentralización y autonomía profundas. Ahí no interviene el gobierno departamental ni nacional para absolutamente nada. Creo que cierta dosis de vigilancia no caería mal. Muchas gracias, Alcides. Manuela, voy a hacerte unas preguntas generales y tú me contestas espontáneamente lo que quieras, ¿te parece? ¿Tú qué opinas de la política en general, la política en Colombia? La política en Colombia últimamente ha estado desordenada. La sabiduría, esa es la sabiduría. Muy bien. ¿Viste qué bien? ¿Y por qué crees que hay tanta corrupción en la política? Porque hay oponentes, hay personas que no están de acuerdo con lo que se debe hacer. Y aquí te acompañan personas grandes gobernantes que han sido premiados por Colombia Líder. Tú seguramente van a seguir en la vida pública, ojalá sigan en la vida pública. ¿Qué consejo le darías tú a estos 3 colombianos si siguen la vida pública? ¿Qué consejo le darías? Que si les gusta la política, que si les gusta hacer todo esto, que continúen. Que sigan haciendo, pues que no se detengan por cosas malas o algo, pero que sigan haciendo lo que les gusta. ¿Y qué consejo nos das a Colombia Líder, a todos los que estamos premiando a los mejores alcaldes y gobernadores? ¿Qué nos dirías? De consejo nada, solamente es felicitarlos por sus 10 años y te voy a... Quiero darle un enorme agradecimiento a la doctora Karen Labrador por haberme dado la oportunidad de representar al gobierno municipal infantil en los 10 años de Colombia Líder, y a todas las personas que me han apoyado en este proceso, como son mi alcalde Iván Alonso Montoya, el señor Duván Bedoya, la señora Nora Campillo, Aldemar Palacio, la doctora Marcela Castañeda, los honorables concejales y todas las personas que hacen parte del equipo de trabajo de Dirección de Convivencia Ciudadana. Me voy con la convicción de que esta experiencia de vida será muy importante en mi proyecto de vida. Muchas gracias. Y invito a la doctora Karen para darle un regalo. Karen, viene que te van a dar una condecoración. Ven acá. El Gobierno Municipal Infantil del municipio de Sabaneta felicita a Colombia Líder por sus 10 años de gestión, evaluando y visibilizando los líderes locales y regionales que aportan en sus comunidades y regiones con gestiones administrativas eficientes, innovadoras e influyentes y que tienen como eje la gestión territorial,
la superación de la pobreza, el logro de la equidad y la inclusión social desde la sociedad civil y el sector privado. Un aplauso para Manuela. Muchísimas gracias, Manuela, muy honrados, muy honrados. ¿Te puedo hacer una pregunta? Cuando seas alcaldesa de Samaná, ¿yo puedo ser tu jefe de comunicaciones? Sí, claro. Eso, ya vamos llegando. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Manuela, a Aníbal, Richard, Alcides. Pero ese es un trabajo fácil, el jefe de comunicaciones de Manuela, fácil. Ahí. No, yo pues, sin problema. Yo aquí voy detrás, todo lo que diga, todo lo que diga. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a todo el equipo de Colombia Líder y al equipo, pues no solo a Karen y todas las personas que trabajan y la Junta, sino a todos los alcaldes que están comprometidos con el buen gobierno. Ese es el equipo de Colombia Líder, el equipo que está dando la cara en un nuevo liderazgo en Colombia a pesar de las dificultades, a pesar de que hay ejemplos que nos avergüenzan. Aquí está ese liderazgo que necesita Colombia y Colombia Líder seguirá acompañando, exaltando, premiando y hablando, dialogando con esos líderes para que sigan comprometidos y, como dice Manuela, no desfallezcan a pesar de que uno puede ver no luz al final del túnel, porque hemos visto que siempre hay luces al final del túnel. Así que, Manuela, muchísimas gracias por acompañarnos. Y muchas gracias a todos y le doy la palabra a Karen. Vamos a invitar a todos los alcaldes presentes, exalcaldes, a que pasen al escenario y nos ubiquemos para la foto de los 10 años y al consejo directivo también, por favor. Manuela, aquí al centro, por favor. Todos los alcaldes, gobernadores que nos acompañan, actuales y de los 10 años de Colombia Líder. Tenemos desde el año 2004 aquí con nosotros.